Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad hemos considerado oportuno hacer un video que pueda aclarar de alguna manera cuál es el recorrido que va desde lo que se llama la cultura de la prevención para desembocar en el desarrollo de una conciencia aseguradora. Antes de empezar, yo debería hacerle algunas preguntas a modo de disparador para que vayamos teniendo en cuenta de qué se trata y para que cada uno vaya reflexionando desde su punto de vista en qué estamos parados y cómo hacemos para resolver este tema. Estas preguntas serían: ¿qué entendemos por riesgo? ¿Qué es prevención? ¿Qué es la cultura? ¿Somos conscientes? Algunas preguntas ustedes ya las tienen bastante resueltas o tienen las respuestas porque en el desarrollo del curso ya han ido tomando conocimiento sobre todos estos temas. Si hablamos de riesgos, nos queda claro que es un hecho de ocurrencia incierta en sí mismo pero posible, vale decir que tiene que ser factible. Es una amenaza de daño cierto y solo es incierto en cuanto al momento en que se puede llegar a producir. Puede afectar a personas o bienes y debe ser necesariamente dañoso, probable, incierto, fortuito y futuro, como para definir el riesgo. ¿Qué hacemos con los riesgos? Las personas que hacemos con los riesgos. Le hacemos diferentes tipos de tratamientos. Lo primero es asumirlos. Una vez que los logramos identificar, los asumimos y a partir del momento en que asumimos el riesgo, vemos qué es lo que pasa y aparece la famosa frase: Dios proveerá. Después nos damos cuenta que Dios es el que no provee las cosas materiales sino las espirituales y no tenemos cómo recuperarlos. Lo siguiente que se puede hacer con los riesgos es prevenirlos. O sea, prevenir siempre se trata de disponer de diferentes medios que nos ayuden a advertir, impedir, atemperar o eliminar las causas o las consecuencias que pueden tener esos riesgos. Otra de las alternativas que tenemos es previsionarlos. Previsionar es una forma de decir: voy a juntar dinero, voy a ahorrar dinero de manera tal que si llegara a suceder la contingencia que yo estoy buscando prevenir, tengo cómo resarcirla. Después nos damos cuenta que el ahorro nunca nos sirvió de nada o que nos gastamos los ahorros en otra cosa y esa previsión que íbamos a hacer quedó definitivamente en nada. Y por último, lo mejor que se puede hacer con los riesgos es transferirlos a empresas que se dedican específicamente a eso, que son las empresas aseguradoras. La segunda pregunta disparadora decía la cultura. ¿Qué es la cultura? ¿La cultura tiene que ver con el conocimiento? ¿Tiene que ver con lo que uno estudia? No y sí. No en esta parte, por ejemplo, porque decimos que la cultura es el conjunto de modos de vida, de costumbres, de conocimientos, de grado de desarrollo artístico, científico, industrial, etcétera, en una época determinada, en un grupo social determinado, en un momento determinado. Entonces la cultura es lo que se transmite de generación en generación. La cultura es lo que va construyendo una sociedad determinada y que va haciendo las formas en que esa sociedad se mueve y esa sociedad se desarrolla y se desempeña en el conjunto. La otra pregunta habla de la conciencia. La conciencia definitivamente es lo que distingue a los seres humanos del resto de los seres vivos. Es la capacidad que tenemos para discernir y tener en cuenta cada vez que realizamos una acción, poder discernir si estamos haciendo bien o mal una cosa, si una cosa está resultando o no de la manera que nosotros queremos. Es el conocimiento reflexivo de las cosas, de las situaciones, del conocimiento en general. Y por último, ¿qué es la cultura de la prevención? La cultura de la prevención es educar para crear una nueva cultura. Es crear conciencia, adoptar nuevas conductas, una actitud responsable y de respeto por la protección de la vida, el entorno y las futuras generaciones. Esto es una definición de lo que es la cultura de la prevención. ¿Cómo hacemos para esto? Tenemos que tomar una actitud colectiva que debe construirse a través de un proceso social, donde cada uno, como ciudadano común o como parte de sistemas estructurales, pueda ser capaz de cambiar situaciones amenazantes en proceso de desarrollo. El conjunto de actitudes proactivas y de creencias positivas compartidas por todos los miembros de la sociedad para emprender acciones de prevención. Es, en definitiva, crear un nuevo sistema de manera tal de que todos tengamos en cuenta que la prevención es un elemento sumamente importante en el entorno de la sociedad, no solamente como individuos, sino en el contacto con el resto de la sociedad en la que estamos. Y trabajar para prevenir hacia el futuro y para ir buscando todos los sistemas de prevención para el futuro. Trabajar en los ecosistemas, en un montón de circunstancias que evidentemente van a redundar en beneficios.
Ahora, en Argentina decimos siempre que no tenemos una conciencia de la prevención desarrollada, o sea, tenemos una falta de conciencia. ¿Por qué aparece esta falta de conciencia? Porque tenemos una despreocupación en general por la vida y los bienes propios, lo cual evidentemente hace que también lo tengamos por las vidas y los bienes ajenos. Hay una ausencia de tradición en la previsión y la planificación familiar. Fíjense, no tenemos cultura de la prevención en absolutamente ningún área. No la tenemos en el área de salud, no la tenemos en el área social, no la tenemos en el área de educación vial, no la tenemos en el área familiar, no la tenemos para hacer un viaje. Entonces, quiere decir que tenemos que generar toda una nueva cultura que nos permita empezar a tener conciencia de cómo hay que hacer las cosas. Esto hay una herramienta sumamente interesante que es la planificación. Cuando uno desarrolla la herramienta de la planificación, lo mejor que tiene es que tiene un proceso desarrollado que yo puedo transcribir por escrito y en el que puedo ir analizando en cada una de las etapas qué parte es la que puedo previsionar para evitar cualquier tipo de desfasaje y si aparece el desfasaje, tener los medios indicados para poder solucionarlo. En Argentina, las contrataciones de seguros tienen que ver específicamente con obligaciones o seguros para cumplir. Escuchen esto. Los países culturalmente más desarrollados, que no es casual que sean los económicamente más desarrollados, establecen una prioridad en la contratación de seguros. Dicen que no es factible que nadie que desarrolle una actividad comercial no pueda funcionar si no tiene un seguro para cubrir su vida, que es lo que le permite ejercer todas estas acciones. Lo segundo que se asegura en este nivel de prioridades es la actividad que le da la posibilidad de tener un ingreso para sostener un estándar de vida. Esto es, si se dedica a la fabricación o a la venta de bienes, un seguro integral de comercio. Si es una persona que depende de su servicio, como en el caso de los productores, un accidentes personales complementario de seguro de vida. Lo tercero que se asegura es cubrirse de las contingencias de la afuera, esto es, los reclamos que pudieran venir de terceras personas por situaciones de daños o lesiones que podríamos haber ocasionado y aparecen los seguros de la responsabilidad civil. Lo cuarto que se asegura es, gracias a tener vida, a tener ingresos y a no tener reclamos de la afuera, el estándar de vida que tenemos, la casa y el auto, y en este orden, porque no todos tenemos auto, pero sí todos tenemos una casa. En Argentina la escala de prioridades dice, primero autos y después se acabó. No, después sigue RT y después sigue vida obligatorio. Los tres seguros son de características obligatorias, los tres. ¿Qué quiere decir característica obligatoria? Si alguien nos hace una inspección, si alguien nos para en la calle y nos pide y no lo tenemos, nos hacen una sanción. Pero no se queden con esta información, chequenla en la información que periódicamente publica Superintendencia y se van a dar cuenta que la rama automotores y la rama accidentes del trabajo, entre las dos, suman más del 80% de las primas emitidas de seguro en todo el territorio nacional. Esto es elocuente para darnos cuenta que los seguros obligatorios son los que en general hacemos en nuestro país. Y esto pasa porque los productores estamos llamados a ser los que vayamos generando una nueva conciencia aseguradora a través de instaurar una cultura de la prevención. La falta de difusión de muchas coberturas de seguros también genera en el cliente la percepción de que no está recibiendo información precisa. Y en eso también tenemos una elevada responsabilidad los productores de seguros, porque en alguna medida nos hemos ayornado y nos hemos habituado a que la gente nos solicite las coberturas que quiere y nos estamos olvidando de que nuestra matrícula es asesor de seguros. Nos tenemos que asesorar sobre lo que es conveniente para el asegurado, independientemente que después el que define es el asegurado, pero tenemos un alto grado de responsabilidad en la difusión de las ramas de seguro que hacen a la prevención de la familia. En todo esto, todos los actores del mercado juegan y jugamos diferentes roles. Las aseguradoras tienen un rol fundamental porque deben evaluar al cliente integralmente y no negocio por negocio en forma aislada. Esto es, no es el cliente que tiene el auto, sino el cliente que tiene el auto, la casa, el seguro de vida, el personal, su negocio, etcétera, etcétera. Deben también mostrar una mayor flexibilidad para armar o adecuar coberturas a las reales necesidades del cliente. Durante mucho tiempo las compañías han estado emitiendo o lanzando en mercado los productos enlatados. El enlatado estandariza y no somos estandarizados. Somos cada una persona diferente, con necesidades diferentes y con percepción de beneficios diferentes en cada uno de nosotros.
También las compañías tienen que generar una mayor difusión de la cultura de la prevención y de la protección de los riesgos. Los asesores de seguros también tenemos un rol sumamente importante. Una de las cosas que más se nos reclama es que hacemos un deficiente asesoramiento sobre las coberturas y sumas aseguradas a contratar. Y para esto hay una sola herramienta posible: capacitarse. El productor está obligado a capacitarse permanentemente para ser un actor de la sociedad que incida realmente en la definición de la concreción de nuevas operaciones de seguros. Preguntarle a todos aquellos que no consumen seguros cuáles son las necesidades, ya que no estamos entendiendo qué es lo que quieren o no estamos llegando a esas personas para que esas personas sean consumidores de seguros. Brindar todo tipo de información, explicar claramente la cobertura, claramente los alcances y sobre todo las exclusiones. No dedicarnos solamente a vender, sino fundamentalmente a asesorar. Y la capacitación como eje central que hace a la profesionalización de la actividad. Esto tiene que ser una actividad cada día más profesional y para eso cada día debemos estar más capacitados. El Estado también tiene un rol importante porque tiene que garantizar la estabilidad económica y jurídica del país, tiene que incrementar los controles que debe ejecutar sobre todos los actores del mercado y tiene que garantizar el efectivo cumplimiento de las leyes y normativas. En síntesis, la falta de una conciencia aseguradora se debe a conductas que debemos corregir entre todos los actores que conformamos el espectro de lo que es el mundo de los seguros: la población, las compañías de seguros, los productores y el Estado. Cada cual deberemos analizar estas conductas para revertir esta situación que nos perjudica a todos en forma individual y además como sociedad. Como corolario, la generación de una mayor conciencia aseguradora en toda la comunidad significa un mayor mercado de seguros para poder explotar y para que los productores de seguros tengamos garantizada la permanencia durante muchísimo tiempo. Recordemos que las mediciones históricas y actuales dicen que más del 65% de las primas producidas en el sector seguros están en manos de productores asesores de seguros. La obligación, la misión es incrementar estos porcentajes hasta convertirnos en actores centrales del desarrollo asegurador. Es todo por ahora, muchas gracias y nos seguiremos viendo en próximos videos.